Todas las semanas tenemos como objetivo resumir lo que han sido los titulares más destacados de la jornada, o al menos poner el foco mediático e informativo en aquellos aspectos que creemos que pueden tener también trascendencia, ¿no? Un recorrido más allá de esas semanas puntuales en las que les hablamos de esa noticia y de esos protagonistas en concreto. En este caso tenemos que hablar de alianzas de cara a las próximas elecciones, alianzas que en algunos casos se están convirtiendo en auténticas bombas dentro de las formaciones políticas que abren debates internos que después no saben canalizar bien y que acaban enfrentando a sus integrantes. Esto ha ocurrido en Podemos, en la isla de Lanzarote, además con el anuncio de la marcha de una parte esencial del partido, la parte que representa ahora mismo a la dirección, pero que ya saben, esa marcha se hace en diferido porque no están conformes con la nueva estrategia política que ha definido la mayoría de los adscritos a la formación morada, pero estos representantes públicos, porque muchos de ellos tienen cargos públicos, no abandonan su acta hasta que finalice la legislatura. Por eso decimos ese abandono en diferido. Y por otro lado tenemos a Somos Lanzarote, que esta misma semana se enfrentaba pues a uno de esos momentos más críticos con dudas de que realmente el censo electoral se haya constituido de una manera transparente e incluso legal. Hemos escuchado a Paula Corujo para que ustedes pudieran entender a qué nos referimos antes del inicio de esta tertulia, pero nos hemos planteado qué está ocurriendo en el escenario político insular, con una atomización del voto importante, con niveles de abstención también importantes, porque parece que seguimos decepcionando a la ciudadanía, y con partidos políticos, algunos pues con muchas dificultades para poder plantear proyectos que convenzcan, porque entre ellos también están a punto de la guerra civil. Ya lo estamos observando con estas dos formaciones políticas en concreto y con otras que acaban de surgir y que están uniéndose pues para hacer fuerza. Así que vamos a analizar estas circunstancias con los que nos acompañan hoy, además con una mesa repleta, así que se nota que empezamos la tertulia de este 2019 con fuerza. Voy a preguntarle a Paca Toledo, que representa la agrupación socialista por Lanzarote, que ellos también vienen de una escisión del Partido Socialista, ¿cómo ve el panorama político? Paca, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días, gracias. ¿Cómo observa usted las circunstancias? Pues el panorama político, en lo que hemos visto en estos últimos días, muy mal. Muy mal, porque perdemos crédito en la clase política. Las alianzas electorales, pues nosotros fuimos los que hicimos una de los tres partidos para sumar, para aunar esfuerzos a nivel insular y poder llegar a todas las instituciones y poder solucionar los problemas de la isla de Lanzarote, que son muchos. Pero desde luego lo que hemos visto en estos últimos días es malo. Es malo para la política en general y es malo para los votantes, que esto es lo que sube el nivel de abstención en las citas electorales. Bueno, tener diferencias de pareceres no es malo, ¿no? De hecho, es enriquecedor dentro de las formaciones políticas. Ustedes vienen de una familia, además, quiero decir, la socialista, bastante crítica entre ustedes, pero cuando esto termina con personas dándose de baja o marchándose y conformando otras siglas, ahí ya hay, no sé si un enfrentamiento incluso personal o unas decepciones personales que son difíciles de superar. En el caso nuestro, pues no hubo un congreso, incluso está impugnado el congreso insular, la cita, incluso desde que empezamos con los avales, pues ya vimos una serie de fallos o trampas, porque es lo mismo que está pasando ahora con Somos y con sus elecciones. Y decidimos irnos del partido, porque incluso nos quedamos fuera directamente. Recuerden que la secretaria insular salió con un 40-60, en la otra plancha, que es donde nosotros estábamos, pues ese 40% pues no incluyó, no fue inclusivo. La secretaria general pues no optó por entrar o por tener en su ejecutiva o en sus órganos en cargos orgánicos a ninguno de la plancha del 40%, no pintábamos nada. Ya estábamos decepcionados antes de eso. Y bueno, yo directamente me di de baja y no pensaba pues ni formar nada, ni sino me iba del partido, ya con 20 y pico años de afiliada en el partido. Y me iba ya con muchas decepciones con la dirección insular, no con el partido en general. Con las formas, ¿no? Sí, las formas de la dirección insular. Bueno, ahí a la vista está, que incluso ahora la alcaldesa actual puede ser candidata porque lo ponen los estatutos y le hacen unas primarias en su propia agrupación, en Arrecife, pues para la rivalidad de a ver quién gana
de ser candidata a Recife. Nosotros hicimos la agrupación socialista, no solo gente del Partido Socialista, sino gente que no estaba en ningún partido y se ha ido sumando al proyecto nuestro. Y poquito a poquito pues hemos ido conformando ese partido. Bueno, pues ahí tenemos a la agrupación socialista por Lanzarote, que ahora mismo está en alianza electoral con UPI y también con el PIL, que por cierto, nosotros ya aventuramos que se van ustedes a llamar Lanzarote Avanza, pero eso está por ver, ¿no? Sí, de momento es Lanzarote Avanza, y como dices tú, si hay otro nombre o estamos abiertos, si hay otra fuerza que se une a nosotros, pues ya pues cambiaremos o no, o seguiremos con Lanzarote Avanza. Bueno, pues malas mañas. Es que esta es la frase que hoy hemos escuchado, no solamente en las intervenciones de unos y otros, sino también la propia Paca Toledo reconoce, ¿no? Cómo la decepción llega de las formas que a veces se aplica en los propios partidos políticos a la hora de aplicar una democracia sui generis. Porque aquí, si gana la mayoría, hay que aceptarlo. El problema es que luego no se incluye, ¿no?, a esa minoría y se intenta hacer realmente un clúster, es decir, una fortaleza real que parta del consenso y de las ganas de unificar ideas. Cuando esto no ocurre, lo mejor es coger la puerta y marcharse. ¿O qué hacemos? Samuel Martín, ¿qué tal, de Coalición Canaria? Muy buenos días, antes que nada. La verdad que, como bien dices, malas mañas que tienen algunos y también otros no son malas mañas, sino malas formas de perder, ¿no? Como hemos visto en algunos partidos políticos, como puede ser Podemos, que ha perdido con las reglas de juego que ellos mismos se dieron en el año 2015, que perdieron con unas reglas de juego a las que todos fueron, y al perder, en este caso al Cabildo Lanzarote la candidatura, hemos visto lo que ha pasado. Han renunciado a seguir en Podemos, pero no han renunciado a su cargo, como bien decías tú al principio, han renunciado a medias, ¿no? Yo creo, y sí, lo hemos visto estos últimos días. Lo último que vivíamos era la guerra interna de Somos Lanzarote. Unos querían pactar con lo que ellos llamaban la izquierda, que era con Podemos en Lanzarote, y los otros querían pactar, en este caso, con un partido más nacionalista como era Nueva Canarias. Y al final, como dicen, escuchando una parte y a la otra, lo que dice la parte que ha ganado esa alianza con Nueva Canarias, ellos lo que dicen es que las reglas del juego las tenían todos. Y por eso digo que una cosa son las malas mañas, como ha dicho Paca, que ella vivió en el Partido Socialista, y otra cosa son las malas formas de perder, ¿no?, como está sucediendo en Podemos y en Somos Lanzarote, que también en este último caso veremos al final lo que sale de esas ¿cómo decirlo?, reclamaciones, ¿no?, que van a presentar, en este caso encabezadas por Tomás López. Ustedes tuvieron lo suyo también, una crisis que tuvieron que reconducir con una renovación que terminó, recordémoslo todos, con ese enfrentamiento jurídico interadministrativo, porque aquí ya no solamente era el personal entre Pedro Sanginés y José Torres Estinga, sino que también el tema de la Cueva de los Verdes terminó en los juzgados, en parte porque era una manera, no sé, de marcar distancias, ¿no?, entre el alcalde, en este caso de Aría, y el que en ese momento estaba sentado en la presidencia del Cabildo. Sí, muchas veces pasan estas cosas también, que los partidos políticos todos siempre hemos tenido diferencias internas, sobre todo cuando se intentan cambiar las cosas, es más complicado que te dejen hacerlo y al final terminamos donde acabamos. Pero sí es verdad que en el momento en el que está Coalición Canaria, los problemas internos, sobre todo en estos momentos de elección de candidatos, tenemos que recordar que hemos sido el único partido que ya tenemos a todos los candidatos de la isla de Lanzarote elegidos, y seguramente entre febrero y hasta el día 15 de marzo tenemos para elegir las listas electorales y seguramente tengamos una confluencia bastante buena, porque entendemos que nosotros ya hemos vivido un momento de cambio dentro del partido, que algunos lo están viviendo en estos momentos, y por lo tanto nosotros ahora mismo estamos en un buen momento, y por eso también, como decimos, podemos ofrecer una buena gestión de cara a mayo de este 2019. Pues 8:51, estamos en la tertulia política de todos los viernes hablando del panorama político que se avecina y del presente de muchas formaciones políticas que están, como ustedes ya saben, pues descompuestas, ¿no?, incluso intentando calmar los ánimos, porque desde luego que se están diciendo cosas además bastante tristes cuando hablamos de esos que venían al contexto político insular a oxigenar y a marcar las distancias con la vieja política. En este caso, Tomás López nos hablaba ayer que esa asamblea, en principio, tendría que ser un ejercicio democrático, aceptar las diferencias de pareceres. Parecía más un funeral que un bautizo, ¿no?, cuando hablamos además de la alianza entre dos formaciones políticas. Y también nos dijo que en vez de la nueva política se aplicaba esa vieja política de acudir a las urnas con las guaguas llenas, en este caso pues de familiares y amigos. Fíjate de cosas, Dacil Garcías llegaron en este caso a plantear aquí en la 90.2 FM los protagonistas de la jornada, entre ellos Tomás López, muy decepcionado también en el ámbito personal.
Bueno, lo que ocurre, yo creo que lo que está ocurriendo sobre todo en el caso de Somos y de Podemos, hemos visto como bueno, algunos intentaban utilizar un partido político que sería lo normal es que sea un instrumento para ayudar a los ciudadanos, como un instrumento para hacerse con el poder. Entonces hemos visto cómo, bueno, esas formas que cuando tenían el poder todos les iba muy bien, somos los que controlamos, todas las formas, los estatutos de los partidos nos gustaban, las formas de votar nos parecían perfectas, pero cuando la democracia no nos da la razón y nos quita de ese puesto que ellos tenían de poder, pues vemos cómo se cogen esos rebotes. Somos, pues bueno, Somos sin Alternativa Ciudadana, que fue con el germen de Somos, fue Alternativa Ciudadana. Somos sin Alternativa Ciudadana, pues ahora es un grupo de amigos mal avenidos, porque parece una pandilla de amigos mal avenidos, porque no me invitaste al cine, no me llevaste al cumpleaños. Eso es lo que está ocurriendo con Somos. Somos nació sin un proyecto, porque nació un par de meses antes de unas elecciones municipales y no tenían un proyecto, no sabían exactamente a dónde querían ir, porque lo hemos visto en el Ayuntamiento de Arrecife, no tenían un proyecto concreto de ciudad, sino todo era quejarse de los casos de corrupción que habían habido hacía muchísimos años en el Ayuntamiento de Arrecife, y de eso se valían en su discurso pleno tras pleno y propuesta tras propuesta, ¿no? En realidad no tenían una propuesta de ciudad. Ellos sinceramente no sé si tenían decidido qué era el proyecto de político que tenían, y bueno, ya hemos visto ahora cómo lo que han utilizado en los partidos políticos es pues para conseguir otros puestos más importantes y para el poder personal de cada uno, cuando un partido político lo que es un equipo y un instrumento para mejorar a la ciudadana. Sigfrid Soria, ¿qué tal? Afiliado a Vox, bienvenido, buenos días. Bueno, puede haber disidentes, ¿no?, y voces discordantes dentro de las formaciones políticas. Esto es algo normal y sano. Usted en su momento tuvo sus diferencias con el Partido Popular. ¿Y qué pasó? Bueno, pues lo que pasó fue que desde que tuve esas diferencias, 2013 hasta el 2018, estuve muy activo enviando mensajes de alarma, tanto a nivel nacional, en medios nacionales, como a nivel Canarias y Lanzarote, y ninguno de esos mensajes corrigió elemento alguno, y por esa razón, pues creo recordar que en abril del 2018 pues me di de baja, y muchos meses después, tanto como en octubre de 2018, me afilié a Vox. Me afilié a Vox. En cuanto a lo que estabais hablando aquí, de esas formaciones antisistema, anticasta, que concurrieron hace unos años y concurrieron a elecciones y entraron en instituciones en Lanzarote, en Canarias y en toda España, pues se ha visto, y este es el mensaje que a mí me gustaría que los oyentes tuvieran claro, es que esos anticasta, esos antisistema, son casta y son sistema, pero del más rancio. Y se está viendo con todo lo que ocurre, con todo lo que habéis comentado aquí en esta mesa desde que se ha iniciado el debate, que que se van de la formación pero no dejan el cargo, en fin, elementos, cuestiones que hace 5 años eran impensables en esta gente, porque venían dando lecciones y la lección que están dando verdaderamente es al votante. De la lección de incoherencia, incongruencia y sin sentido. En este sentido, imagínate, Sigfrid, que hablamos después de las urnas, ¿no?, de la necesidad de llegar a pactos. ¿Se puede llegar a establecer un pacto positivo, por ejemplo, del centro derecha, teniendo en cuenta que usted tiene sus más y sus menos con la dirección del Partido Popular en Lanzarote? Los pactos postelectorales no solo son posibles, sino que son imprescindibles en democracia. Se sabe apartar lo personal, por lo tanto, ¿no? Claro, cuando no se tienen las mayorías suficientes para gobernar o para sacar una normativa, un reglamento, una ley, pues hay que llegar a acuerdos, y esa es la esencia de la democracia, y eso es lo que, en primer lugar, entiendo yo, demandan los votantes. Los votantes demandan consenso y no disenso, ¿no? En fin, es absolutamente necesario e imprescindible. Más cosas, vamos a hablar en este caso de Ciudadanos, una formación nueva. Ustedes por ahora se libran un poquito de la quema, quiero decir, no sé si también tendrán sus más y sus menos, lógicamente, pero no han trascendido, ¿no?, graves disputas. Enfrentamientos o pulsos, ¿no?, a veces entre también facciones que tienen mucho que decir
o personas que tienen mucho que aportar. Pueden ser perfiles, además, con cierta proyección que quieren brillar más. ¿Cómo plantean ustedes lo que ha pasado esta misma semana? Pablo de Eusebio, bienvenido, secretario de Comunicación de Ciudadanos en Lanzarote. Pues un poco yendo primero de lo que has comentado al principio en tu intervención inicial, o sea, yendo primero al tema de los pactos y de las peleas internas que hay en estos grupos de izquierda, en Somos y en Podemos. Estaba buscando aquí porque me gustó la frase, me llamó la atención la frase de Pablo Iglesias cuando dice que en este caso que Íñigo Errejón no es un traidor, sino que debe ser un aliado de Podemos. Se desdijo inicialmente de las propias declaraciones que hizo después de conocer que Errejón se marchaba de Podemos, pero no abandonaba el acta porque iba a constituir una nueva formación política junto con Carmena que se va a llamar Más Madrid. Las presiones de Podemos al final hicieron que Errejón abandonar el acta, pero ahora tenemos un nuevo horizonte. Un nuevo escenario de una posible nueva alianza, de otra confluencia más que ya... Yo la verdad es que... Las muñecas rusas, ¿no? Y yo creo que la gente también se pierde en confluencias sobre confluencias porque el tema de Somos que comentaba Dátil es el claro ejemplo, que su origen es en la alternativa, se crean como confluencia, no como partido, pero luego se constituyen en un partido. Y lo que la gente, estabas diciendo el tema de que Tomás había hablado, que era la política de guaguas llenas. Las guaguas deben ser pequeñitas, porque según los datos que estaban en esto, a las asambleas de Somos iban 30 personas y cuando llenaron la guagua fueron 45 o 50, o sea que no deben ser muchas guaguas muy grandes. Y eso es lo que la gente tiene que saber, que a lo mejor estamos hablando de cosas que son más personalistas que de proyectos que realmente aglutinan a la sociedad como tal, a la sociedad en Lanzarote. Entonces, esto al final, en el fondo, cuando lo conoces, o sea, yo llevo poco tiempo en esto, en la política, o sea, llevo 4 años trabajando internamente en el partido, y lo que te das cuenta es que al final hay más personalismos, muchas veces en muchos partidos, que interés real y representatividad social, que es lo que luego mucha gente también critica de asociaciones que van de alguna manera arrogándose esa representación de la mayoría social que hablan, que no son tal mayoría social, a la hora de la verdad son 4 o 5 personas y que mucha gente hace bien en cuestionarse. Estos están solo aquí por las subvenciones. Lo único que quieren es que me den una subvención para vivir de esto. Claro, es muy interesante lo que está hablando Pablo de Eusebio, porque son grupúsculos, ¿no? Son minorías que intentan convencer a la mayoría de que ellos tienen la verdad con respecto a cómo tienen que hacerse las cosas, representantes, ¿no? de unas mayorías sociales, no, porque cuando oyes hablar de Podemos, dices, no, es que la mayoría social está a favor. No, la mayoría social o gente como en Somos Lanzarote que se roban esa representación como si fuera el único espíritu insular. Y luego lo que ves es que Tomás Madrid, ellos están solo diciendo que a las asambleas iban 30 personas y que metieron 20 más y fueron 45 o 50 los que votaron. Eso no es una mayoría social en una isla de 150.000 personas. Pero lo más importante de todo esto al final es el segundo comentario que tú hacías, que es el tema de... Espérate un poquito. Perdón. Que es el tema de cómo afecta esto en el voto. Nosotros tuvimos una reunión ayer y estuvimos viendo un poco los números de las elecciones pasadas y todo esto, y estuvimos viendo Lanzarote respecto al resto de Canarias y respecto al resto de España. En las elecciones locales en Lanzarote vota aproximadamente, redondeando números, un 50%. Si comparamos eso con el resto de las islas, la siguiente isla con menos participación es Fuerteventura, con aproximadamente un 60 y tantos por ciento, un 62, una cosa así. O sea, hay una diferencia de un 12%. Es decir, en Lanzarote muy mal lo tenemos que estar haciendo los políticos locales para que haya tanto desinterés en la política local. Y dices, no, pues a lo mejor es que a la gente de Lanzarote no le interesa la política. En Lanzarote las elecciones generales, comparando el 2015, que hubo unas locales y hubo unas generales 5 meses después, en Lanzarote las elecciones generales votó un 67%, creo que era más o menos. Es decir, en un censo de 100.000 personas, 17.000 personas hay que les interesa la política, pero no le interesamos los políticos locales. O siendo más exacto, en nuestra opinión, no les interesan todos los partidos que han estado en esta isla gobernando. Porque al final lo que hay que tener en cuenta es, aquí tenemos a representantes de Coalición Canaria, que dices, no, Coalición Canaria tiene en Lanzarote una implantación. Coalición Canaria en Lanzarote tuvo, el señor Sanginés sacó, redondeando, unos 10.500 votos al Cabildo. Y estamos hablando que hay 17.000 personas que les interesa la política,
que no votaron en esas locales. Es más, prácticamente el doble. 10.000 personas, 10.000 votos, es el 7% de Lanzarote. Vamos a abrir un poquito el debate a la mesa. Por alusiones, no sé si quieres comentar algo, sí, bueno, Samuel. Yo lo único que tengo que decir es que en las elecciones locales, insulares, autonómicas de mayo del 2015, Coalición Canaria fue la primera fuerza política en la isla de Lanzarote. Así lo decidieron los ciudadanos, y lo que tienen que hacer el resto de partidos políticos, si no están de acuerdo con ello, es convencer a aquellos que no vayan a votar. Yo no creo que a la gente no le interese las elecciones locales, insulares y autonómicas en Canarias. Yo creo que la gente en algunos momentos sale más a votar porque puede estar más cabreada, porque quiere un cambio de gobierno, como se puede dar con unas elecciones generales. También es verdad que las elecciones generales siempre llegan mucho a más gente por la publicidad que tenemos todos los días en los medios de comunicación, porque es así. Partidos como el Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos están todos los días en los medios de comunicación, en todas las noticias están, tienen más espacios que los partidos políticos de la isla de Lanzarote, pero aún así tengo que decir que Coalición Canaria en 2015 fue la primera fuerza y por lo tanto los ciudadanos lo eligieron de esa manera, y aquellos que no lo han elegido, pues ya tenemos unas elecciones en mayo y seguramente volveremos a ver si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Yo lo único que tengo que decir también con lo que hablábamos de los partidos políticos, esas confluencias que se están haciendo ahora de partidos políticos como Somos y Podemos, el discurso que venían trayendo la isla de Lanzarote, que era un discurso que ellos venían a cambiar las cosas, que ellos no eran como otros partidos políticos, pero ahora vemos como a la hora de repartirse los sillones, lo hemos visto en Podemos, en el Cabildo, estamos viendo con Somos Lanzarote, son peor que los partidos políticos que ya veníamos gobernando en la isla, y tenemos que recordar también que cuando Somos Lanzarote empieza a gobernar en Arrecife ya llegaron los primeros problemas con la separación en aquel momento de Vecinos Unidos, de esa confluencia electoral, como bien ha dicho Pablo, que no era un partido, sino era una confluencia de diferentes organizaciones, como fue Alternativa Ciudadana, gente que llegaba nueva a Somos Lanzarote y también Vecinos Unidos. Hemos visto que ellos que hablaban de cambiar las cosas, aquellos que siempre tienen el mensaje que son mejor que los demás, en estos momentos estamos viendo que no es más de lo mismo, sino que es peor de lo que ya venía diciendo y ellos denunciando la isla de Lanzarote. Paca Toledo, ¿ustedes tienen dificultades para esa afiliación? Nos decía Tomás López, hemos estado 4 años con caras muy visibles en algunas administraciones importantes, el Cabildo, el Ayuntamiento de Arrecife, San Bartolomé, Aría, cogobernando con Coalición Canaria. Hemos sido incapaces de ilusionar a la gente hasta el punto de que se incluyan en el proyecto a trabajar codo con codo. Y nos hablaba de casi 5 inscritos, hasta el 14 de enero, que fue cuando se dio, según nos decía Tomás López, pues ese desembarco de los 20 que han definido, ¿no?, el futuro de la formación en la alianza con Nueva Canarias. ¿Tienen ustedes dificultades para convencer a la gente? Pues no, todo lo contrario. Está viniendo la gente, bueno, nosotros estamos yendo por todos los barrios y los municipios, está viniendo la gente a acercarse a nosotros a preguntarnos. Hay que moverse, por Sí, tenemos que ir a buscarlo. No te van a venir a ti sin tú ofrecerle nada ni decirle qué piensas hacer y por qué estás ahí. De todas formas, Somos nació mal, muy mal, porque nació, como sabemos todos, de Alternativa Ciudadana, y creo que en la primera o segunda reunión Alternativa Ciudadana se levantó de la mesa. Entonces nacieron sin un proyecto y sin una visión de nada. Eran las 4 personas que se estaban reuniendo ahí y siguieron. No convencieron, no captaron y llegan 4 años después sin convencer a los ciudadanos de que son un grupo que pueden gobernar. A la vista está que no han sabido gobernar, porque lo tenemos en Arrecife, que son mayoría en la oposición y no han sabido ni han podido convertir una mayoría y dejar el gobierno en minoría, como lleva 1 año y pico en minoría el gobierno de Arrecife, y no han sido capaces de sacar nada en positivo, ni de convencer a la gente, no estos 4 años que llevan, sino de aquí en adelante. Y lo último fue que hay que ser más serio, lo que pasó ahora en las elecciones ahora. Bueno, pues distintas corrientes dentro de los partidos políticos. En el caso del Partido Popular, ustedes, como siempre dicen, que no son muy horizontales, sino jerárquicos, pues lo tienen relativamente sencillo, ¿no? Porque aquí no es que a unos se les mande a un frente y a otros a otro frente y después se reúnen en los bares, que también es una cosa que me llama mucho la atención, porque si hay transparencia y distintas maneras de enfocar, digamos, el futuro electoral en esas estrategias, ¿por qué no se es transparente y se reúnen en la sede del partido? Y después, pues poner en común las decisiones que han tomado y que vote la mayoría y gane la mayoría, ¿no? En este sentido, las reuniones se hacen en los bares, que esto también choca y da una sensación a la ciudadanía de que no son un partido serio. Hombre, nosotros tenemos una sede y nos reunimos y votamos en la sede.
Yo creo que se ha demostrado. Yo lo comentaba hace un momento con otro medio de comunicación que me llamaba y hablaba de que si nosotros teníamos libertad de decisión de voto, digo, bueno, nosotros hemos votado en los comités ejecutivos hasta cuántos cubos salen a la calle en las elecciones municipales. Entonces, nosotros sí lo hemos votado. Nosotros sí es verdad que tenemos un organigrama bastante bien estructurado, un proyecto que lleva muchísimos años trabajándose y vamos, yo creo que es uno de los partidos con más afianzado que hay en este país y desde luego nosotros sí sabemos lo que queremos y lo que no queremos y nosotros eso lo tenemos bastante claro, pero es que lo que me preocupa de, por ejemplo, de Somos y de Podemos es que si tienen 70 inscritos y no saben controlar o no saben convencer a estos 70 inscritos y no saben trabajar con ellos, cómo quieren controlar o cómo quieren trabajar o cómo quieren gobernar para 150.000 habitantes que puede tener Lanzarote o 160.000 habitantes. Eso es lo que me preocupa. Que Podemos sean 4 también, porque como decía, caberán en una guagua pero pequeñita y también tengan esos problemas internos y no sean capaces de gobernarse entre ellos, van a saber gobernar a una ciudad como Arrecife, que es bastante preocupante. Entonces yo creo que, aparte de la inexperiencia política, porque se ha demostrado, la incapacidad de gestión, porque no han querido entrar en las instituciones, porque se demostraría su carencia para poder gestionar, porque eso es muy importante. Hay muchos partidos que se les ha dado la oportunidad para poder entrar, como se le ha dado a Ciudadanos en Arrecife, a Somos en Arrecife, pero ellos saben perfectamente de su incapacidad para poder gobernar porque no conocen la administración, entonces han quedado fuera para seguir pues aprendiendo o seguir trabajando. Pero sí nos hemos dado cuenta que estos partidos de izquierda no tienen capacidad de gestión, ni de gestionarse ellos mismos, cuanto menos van a saber gestionar a todo un municipio o a toda una isla. Sí, Fred, ya para ir concluyendo, ¿ustedes cómo van en la tarea de afiliación? ¿Cuál es un poco también la técnica que utilizan para captar el voto, la confianza de aquellas personas que no solamente vayan en lista, porque hay que buscar a unos cuantos, si la aspiración además es insular, sino que trabajen día a día en ideas, en proyectos, en captación también, digamos, de fondos? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cuál es la fórmula? Y teniendo en cuenta que están siempre en el punto de mira, ¿no? En el centro, la diana de muchas críticas. Pues la fórmula es trabajar 14 horas diarias o 16 horas diarias y gestionar el desbordamiento. Estamos desbordados en cuanto a afiliación, en cuanto a foco mediático también. Tenemos un cierto desborde y comentar que la política insular y más la local, más la de los ayuntamientos, está alejada con respecto a la política, por ejemplo, del archipiélago o la nacional, está alejada de ideologías. Entonces, cuanto más se acerca la institución al ciudadano, más gestión se requiere y menos ideología, ¿no? Y hay que ser más práctico, ¿no? Y eso no se cumple siempre, y eso sí lo está detectando el votante, ¿no? El ayuntamiento se tiene que dedicar a gestionar y menos a implementar ideologías, ¿no? Bien, dicho esto, pues eso, avalancha de afiliados en Vox y muchas horas de trabajo, dificultad, hay que reconocerlo, en localizar perfiles buenos que merezcan estar encabezando listas, dificultades grandes, pero dificultades como las tienen todos los partidos políticos, porque hay muchos partidos políticos, somos 150.000 habitantes en Lanzarote y la clase política está muy denostada, nos lo hemos ganado a pulso, la clase política se lo ha ganado a pulso el descrédito, y entonces profesionales libres, profesionales que hay en la sociedad, pues les cuesta mucho dar el paso a encabezar una lista, ¿no? Bien, gestionando esas dificultades, pero con una ilusión extraordinaria. Pablo de Eusebio, ustedes también, ¿cómo es un poco la fórmula de captación? Y pues estamos viendo, hay una ley de marketing muy sencilla que dice que cuando el producto no es bueno, lo que hay que hacer es cambiarle el nombre. Entonces aquí estamos viendo cómo cada vez aparecen más nombres, pero a veces son los mismos protagonistas, los que conforman, digamos, esa nueva ola, ¿no?, de ilusión. Y yo creo que nos estamos quedando ya sin copyright, porque hay demasiado nombre, ¿no? Demasiado grupúsculo.
Claro, ese es el tema de las confluencias, que el problema que al final son los mismos perros pero con distintos collares. O sea, esa es la realidad y eso es lo que percibe muchas veces, yo creo, la gente en la calle. O sea, la gente percibe que es que al final nada cambia, que son las mismas personas que siguen llevando la isla desde hace 15, 20 años, cambiando de A a B. Y la gente tampoco entiende cómo hay cambios de ideologías de alguien que dice, no, yo estoy en un partido, como puede ser el Partido Popular, que es, digamos, un partido no localista, ni insularista, ni incluso ni regionalista, sino un partido nacional con una ideología conservadora, pero ahora me paso a un partido que digo que soy progresista, nacionalista y no sé qué, pero son las mismas personas. Entonces, ahí lo que crea en la ciudadanía, yo creo, es una desconfianza hacia el político, pensando que lo que se está buscando es el puesto, el cargo y el estar. Y al final eso es un problema, genera un problema de confianza. Y vuelvo a decir, este problema de confianza genera que solo vote un 50%. Y lo peor es que las instituciones, en ese 50%, nunca hemos visto al Cabildo de Coalición Canaria hacer una campaña para que haya más participación en las elecciones, hacer una campaña institucional. ¿Por qué? Porque a lo mejor no les interesa, porque a lo mejor están muy cómodos que voten los de siempre y que las personas que piensan que la política local es algo que solo tiene que ver con las 4 familias que tal y estas 30 personas que lo llevan, dicen, es que yo no tengo nada que ver con esto, no me influye en mi vida diaria, me da igual y no participo. Y nosotros desde Ciudadanos lo que queremos decir es, por favor, o sea, participen porque esto les afecta en su día a día y se puede cambiar y hay alternativas. Y hay alternativas que no son las mismas personas de siempre, como tú estabas comentando, pero en distintos partidos, en distintos nombres. Entonces yo creo que lo que tenemos que lanzar es un mensaje de ilusión, de que la gente participe, que se anime a participar en las elecciones locales, que tenemos que conseguir que no solo sea ese 50%, sino que lleguemos al 60%. Yo no estoy diciendo llegar como otro, pero por lo menos que no estemos a la cola de las islas en implicación en el tema local, y que hay otra manera. O sea, hay otras gentes, hay otros partidos, hay partidos moderados. O sea, nosotros en Ciudadanos estamos muy tranquilos porque el PP cada vez quiere ser más como Vox, el PSOE quiere ser más como Podemos, y Coalición Canaria juega a jugar solo con lo mío y los demás no sois los representativos, y además su gestión en los últimos años ya lo hace. Entonces nosotros estamos muy tranquilos porque estamos en ese sentido. Y luego dentro de nuestro proceso de elección de candidatos que preguntabas, o sea, nosotros nos hemos dado unos sistemas donde si hay cierto número de afiliados habrá unas primarias, y si no, tenemos unos mecanismos de crear un consenso, porque al final, cuando los grupos son pequeños, lo que la gente tiene que entender es, en estos grupos de 30 a 35 personas, no puedes decir que porque 18 ganen a 17 eso representa algo importante. Porque 18 a 17 luego entran, no, es que tú metiste a 4 primos, que es lo que estamos viendo, metiste a 4 primos, a tus 2 amigos y a tus tal. Entonces lo que tienes que crear es un proceso de consenso que no solo intervenga esa parte, ese municipio, sino que intervenga a nivel insular, que intervenga a nivel de toda la autonomía de todas las islas del archipiélago, y que de esa manera se elijan los mejores candidatos, que es lo que creo que vamos a poder presentar en las próximas semanas. Pues señores, hemos llegado ya al límite de la tertulia política. Son las 9:15 de la mañana. Les agradezco muchísimo, como siempre, su participación. Esperemos mantener este quórum en número, porque siempre es mucho más enriquecedor, y efectivamente cuesta mucho convencer. Yo creo que mucho más mantener el voto y la ilusión del ciudadano. Efectivamente, ahora mismo los valores, las ideologías son muy flexibles, ¿no? Y van y vienen según también las circunstancias hasta personales. Como todo es tan cambiante, pues la situación te obliga un poco a veces confiar en una persona o en un mensaje o de manera puntual en un proyecto, y después pues cambiar, ¿no?, de opinión, que ahí está también un poquito la magia de la democracia. De cualquier manera, veremos lo que ocurre, cómo ustedes se van poniendo de acuerdo, y lo más importante no solamente es tener la posibilidad de votar. Fíjense lo que está pasando en Venezuela, así que este es un ejemplo también que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Si a veces el tener la posibilidad de que tengamos libertad, de que tengamos la capacidad de decidir y de cambiar, pues no nos lo tomamos en serio. Y en otros países
países donde desean tener pues estos derechos están ahora mismo pidiendo a la comunidad internacional que actúen en un país que está ya tocando fondo. Gracias a todos y nos quedamos con esta reflexión. Hasta el próximo lunes a las 7:30 regresamos en el Atril. Buen día.